juicios de arrendamiento, la competencia del juez era un presupuesto procesal. Entonces, no podía seguir el juicio si yo ponía en controversia su competencia. Y pues bueno, o sea, si eran los tiempos románticos, un juicio de competencia, una situación derivada de competencia, era necesariamente un procedimiento que llegaba a tardar hasta 4 meses, porque podías ir hasta el amparo, ¿eh? Y el amparo te tardaba un rato y como era amparo que podía poner término al juicio, porque lo actuado ante juez incompetente es nulo, entonces como te podía poner fin del juicio, pues era amparo directo y hasta que te resolviera el tribunal colegiado. Entonces fácilmente te podías aventar 4 meses litigando competencia para poder llegar a la situación de las pruebas y todo muy descansado. Bueno, pues desde hace unos años la competencia se volvió un presupuesto para procesal. Es decir, sí lo puedes poner como excepción, pero se tiene que resolver en la sentencia definitiva. Y antes de dictar sentencia, el juez tiene que manifestar por qué es competente y si sigues en tu alegato, pues tendrás que pelearlo en la Corte de Apelación con el riesgo para el actor de que si procede, te anulan todo hasta el momento en que se presentó la demanda, por lo tanto, va para abajo el juicio. Pero sin embargo, pues vamos a entenderlo, o sea, realmente el 90% de excepciones de incompetencia, pues no son reales, no son procedentes. Entonces, por eso ya se manejó como un presupuesto para procesal y si se tiene que resolver en la definitiva y se puede pelear en la apelación o incluso hasta el amparo, pero ya será sobre un resultado. Aquí el punto es que aquí en México insistimos, primero vemos la competencia del juez, bueno, primero vemos qué derecho se va a aplicar y después vemos la competencia del juez. Pero en otros países, como son los Estados Unidos y Reino Unido, primero se determina la competencia del juez y después se determinará si qué derecho se va a aplicar al caso en concreto. Esto son los conflictos de competencia judicial y díganme si no, es una complicación muy fuerte cuando en Estados Unidos, insisto, un juez hasta que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad ya vio la luz y piensa que sí es competente con manzanitas y peritas, hasta ese momento asume la competencia, pero si no, es muy difícil que la asuma así nada más porque tú se lo dices. Entonces, pues son procedimientos muy fuertes. Ahora, realmente, ¿de qué ley se va a aplicar? Pues sí tenemos que entender qué ley se va a aplicar porque pues hay actos procesales que se pueden efectuar en el extranjero. Esto no debería ser mayor problema porque sabemos que notificaciones en el extranjero se tienen que hacer, se pueden recibir pruebas en el extranjero, siempre y cuando sean las mismas que sean compatibles con el derecho de ese país. Es decir, en Estados Unidos se permite la testimonial y aunque existe la confesional, no se le llama confesional, se llama testimonial porque el propio deponente, lo que nosotros diríamos el absolvente, va a contestar preguntas y va a contestar preguntas abiertas. Pero hay que saber qué ley se va a aplicar en esos casos, porque tú mandas un interrogatorio de preguntas mexicanas como posiciones para que digan que sí o sí no, pues son válidas porque en Estados Unidos es posible que los testigos puedan decir que sí. Lo único que se te pide es que no conduzcas al testigo. Y aquí el problema está en que muchas veces las preguntas de posición, pues sí son conduciendo al testigo, porque si diga usted si es cierto como lo es que esto y esto y esto y esto y esto y esto, y tú vas a decir sí o no, o sí. Entonces te puede ahí preguntar que son preguntas que conducen al testigo. En cambio, pues hay que ajustarse a los lineamientos que Estados Unidos establece para las testimoniales de los de las partes y obviamente ahí se pueden manejar preguntas directas y sí pueden preguntar cuestiones sobre sí o no, pero son manejadas de otra forma, no tanto el manejo que se hace en nuestro país. Por eso hay que saber manejar esos criterios, principalmente para desahogo de pruebas en el extranjero. También se pueden desahogar periciales, pero también tienen un procedimiento distinto y así sucesivamente. Por eso hay que saber qué ley se le va a aplicar a ciertos actos procesales. Y por último, sobre el reconocimiento e incluso ejecución de sentencias extranjeras. Una cosa es que yo reconozca que el juez que dictó la competencia o que dictó la sentencia es competente. Eso lo podemos entender muy claramente. Pero
Yo puedo reconocer que era competente, pero a lo mejor no puedo aplicar la sentencia, no puedo ejecutarla. Y eso lo vamos a ver precisamente en los conflictos de competencia judicial, que por eso nos estamos apurando, tratando de ver si podemos llegar a esa unidad 9 donde vemos estas circunstancias. Pero, pues, en previa de que lleguemos, pues aquí la situación está en que es claro que puedo declarar competente al juez que dictó la sentencia, pero a lo mejor no puedo ejecutarla. Tengo que ser muy cauto como juez porque no todas las sentencias extranjeras pueden ser ejecutadas en nuestro país y hay que determinar por qué. Hay cosas que son de orden público y entonces no puedo llevar a cabo una ejecución de una sentencia extranjera cuando se trata de una cuestión de orden público que incluso tal vez hasta tenga un conflicto ya incoado dentro del derecho mexicano. Llegaremos ahí a ver si nos da tiempo y platicaremos sobre esa situación. Muy bien, con esto terminaríamos el tema 6. Yo sé que no les compartí, pero es que ahí sobre esto no tengo más ejemplos. Déjenme ver qué es extra. No tengo más ejemplos. Ahorita voy a pasar todas las diapositivas para que las vean. Aquí está esta y ya no tengo más. Aquí ya está, se acaba el, la presentación. Entonces, por eso decía que ya no tengo más que presentar. Muy bien. Entonces, de esta sexta unidad, ¿alguna duda para poder pasar a la que sigue? ¿Queda clara? Es una introducción nada más a los diversos métodos. Algunos ya no los vamos a ver. Las normas de aplicación inmediata, las normas materiales, la lex mercatoria y el derecho uniforme, ya no lo vamos a ver. Yo podría decir, diferencia entre la norma de aplicación inmediata y la norma material. La norma de aplicación inmediata es de orden público. La norma material tiene vocación internacional. Diferencia entre la lex mercatoria y el derecho uniforme. La lex mercatoria es emitida por organismos privados, principalmente agrupaciones de comerciantes. En cambio, el derecho uniforme es un derecho que se adopta mediante un tratado en lo cual participan los países o bien son emitidas por organismos internacionales donde los estados están representados. Las diferencias entre el sistema conflictual tradicional y el sistema de competencia de conflictos de competencia judicial, bueno, el conflictual tradicional quiere decir qué ley se va a aplicar a un caso en concreto. La de competencia judicial es qué juez va a conocer el caso, qué ley va a aplicar a ciertos actos procesales y sobre todo si es aplicable, si es ejecutable o no es ejecutable una sentencia extranjera. Esas serían las diferencias entre los 6, pero ya no vamos a ver, de 4 ya no vamos a ver ningún ejemplo más. Por eso sí sería conveniente que si tienen alguna duda me la hagan saber. Segundo, me dice, no que no hay dudas, me dice, pues ya quite esa foto, nada me saca de onda. A ver, entonces, déjeme cerrar aquí. Es que no, se me cerró muy rápido el chat, déjeme ver. ¿Podría repetir en qué consiste el derecho uniforme? Pues simplemente en la adopción de normas que van a ser comunes en un bloque comercial como es la Unión Europea, como en un momento dado podría ser, en este caso, la zona norteamericana, si es que algún día se da con la unión de Estados Unidos, Canadá y México, que implicaría, pues ya como situaciones similares a la Unión Europea, que ya hubiera aduanas libres, una sola aduana para toda la región, o que habría migración libre entre todos los tres países. Sin embargo, aquí la situación es que donde se da el mayor ejemplo de derecho uniforme, pues es en Europa, principalmente porque hay muchos sistemas jurídicos disímbolos diferentes que entonces necesitan unificar para tener el mismo criterio. Como yo les decía, la idea es que los jueces no den sentencias en un lugar de una forma y en otro lugar de otra, sino que den una sentencia similar no importa dónde vayas y tener uniformidad en ese sentido. Eso se le consiste el derecho uniforme. ¿Ok? Si le contesté, dígame, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, niños?
Preguntas a la 1, preguntas a las 2. No, profe, ninguna, gracias. Perfecto. Ok, pues entonces aquí hay una. Nicole Miranda. ¿Podría repetir la diferencia entre el sistema conflictual tradicional? Y ahí se me quedó. Sistema conflictual tradicional y cuál. Hay conflictos de competencia judicial. En uno, el chiste es resolver qué derecho le vas a aplicar al fondo de un asunto. No procesal, al fondo. No adjetivo, sustantivo. Y la idea es que ante la posibilidad de que puedas aplicar una o varias, acudir a los puntos de contacto para determinar norma conflictual y que esa norma conflictual te mande al derecho que debes de aplicar. El mismo razonamiento lo tiene que hacer el juez, pero tú lo vas a hacer como órgano aplicador y principalmente como presentante de la demanda. En cambio, los conflictos de competencia judicial, lo que es importante es determinar qué juez debe de conocer los casos, qué ley le va a aplicar a ciertos actos procesales que puede llevar a cabo en su territorio para que los hagan válidos en otro país y si puede o no puede ejecutar una sentencia extranjera. Esos son los 3 puntos. Si usted se da cuenta, a final de cuentas, podríamos decir, y esto Miaja de la Muela lo dice, que el conflicto de competencia judicial y el sistema conflictual tradicional son hermanos de la misma madre, nada más que uno se dedica a una cosa y el otro se dedica a otra. Ahí es donde tiene una diferencia. Desgraciadamente, el sistema conflictual tradicional diríamos que podría ser la fuente común y los conflictos de competencia judicial sería, digamos, la parte particular, porque su finalidad es muy limitada. Es determinar qué hace el juez, qué ley va a aplicar el juez a ciertos actos jurídicos y sobre si una sentencia debe o no debe ser ejecutada. Pero el conflicto tradicional, pues es muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque es determinar qué ley le debes aplicar a un caso en concreto en general. ¿Sí? No sé si con eso tenga contestada su pregunta. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, bueno, pues entonces me voy directamente, que ya tengo ahí preparada la unidad 7. La unidad 7, digamos que no vamos a verla toda hoy, pero vamos a tratar de abarcarla lo más que se pueda. ¿Ok? Nada más me voy a tener que regresar. ¿Ok? Muy bien. Estas son la unidad 7, tendencias del conflicto, sistema conflictual tradicional. Y lo que vamos a ver es el diagrama específico de la unidad. Primero vamos a ver a precursores, después vamos a ver la escuela supranacionalista, después vamos a ver la escuela territorialista, la cual se basa principalmente en países, y después la tendencia autónoma, que se va a dividir en dos partes, los precursores y los autores. Esta es la estructura fundamental del tema. Quisiera comentar que este sí es aburrido, porque son puras teorías. Sin embargo, voy a tratar de bajárselas, voy a tratar de explicarlas con peritas y manzanitas, tratando de no ser muy amplio en los criterios de algunos autores, tratando de hacerlos lo más digerible posible. Entonces, pongan atención porque aquí sí se me pueden perder, como diría Nigacho. Ok, vayamos con los precursores. Entre los precursores, tenemos que recordar que la escuela francesa del siglo XVI emitió las primeras dos escuelas, la supranacionalista y la territorialista. Y después, la escuela holandesa del siglo XVII fue la precursora de lo que conocemos hoy como tendencia autónoma. Ya ustedes conocen esos términos y más o menos comprenden cuál es el criterio de algunos, pero vamos a ver unos nuevos precursores. El primer caso es Friedrich Karl von Savigny o Federico
Carlos de Savigny, que es autor de derecho romano, muy reconocido, con Jering, que son los dos romanistas más importantes de Alemania. Alemania, hay que recordar que es uno de los países cuya tendencia en el derecho internacional privado permeó en Francia y después vino para América y permeó en México. Y él fue uno de los principales autores de derecho romano, y del derecho romano se desprendieron cosas interesantes para el derecho internacional privado. Savigny hablaba de que él descubrió que en el derecho romano ya había algunas reglas para poder solucionar conflictos de intereses entre personas de diferentes pueblos. Hay que recordar que el pueblo romano no aplicó su derecho a todos los pueblos que conquistó. Generalmente tenemos que recordar que él dejaba que ellos se guiaran por su derecho autóctono. Por eso a Jesús primero fue el Sanedrín y después le aplicaron el proceso romano. Pero cuando había necesidad de aplicar imperio, entonces el derecho, el funcionario romano aplicaba esta mezcla que se llamó jus gentium, ¿no? Y técnicamente esto fue la forma en que los romanos manejaron sus derechos, su derecho con el derecho autóctono de los pueblos. Pero existieron reglas que utilizaron los cónsules romanos o los procónsules o las personas que estuvieran en calidad de magistrados para poder solucionar conflictos entre los dos. Y él determinó que para poder resolver esos casos, primero los juristas romanos, los que aplicaban el derecho, tenían que buscar puntos de contacto. ¿Cuáles son esos puntos de contacto? Los puntos de contacto, lo dijimos, son aquellas relaciones que tienen personas, cosas, objetos, relaciones, cualquier cosa con un determinado sistema jurídico. Como ya lo comentábamos en el sistema conflictual tradicional, los puntos de contacto nos van a determinar la norma conflictual. Entonces, como estos puntos de contacto podrían variar y en una relación jurídica podrían tener muchos puntos de contacto, la idea es que los romanos ya manejaban esos puntos de contacto para ir determinando ciertas reglas de competencia respecto de su actuación. Y entonces Savigny dijo, bueno, pues a final de cuentas no solamente se aplicaban los criterios romanos, sino que con el paso del tiempo, pues tenemos la del desprendimiento de la lex nationae o lex personae, la ley de nacionalidad, que en cuanto a la capacidad y el estado civil se aplica la ley de la nacionalidad del individuo, pero Savigny empezó a incorporar nuevos criterios, como por ejemplo la lex domicilii. La lex domicilii o la ley del domicilio para cuestiones de capacidad o estado civil es muy ágil, principalmente porque al juez le permite poder aplicar la ley de su domicilio que sí conoce, a andar buscando leyes en otros países que a lo mejor ni siquiera sabían que existían. Entonces, estos nuevos principios que manejó Savigny, decía él que debían de ser adoptados en tratados que los estados debían de recibir en su derecho interno y que iban a ocasionar necesariamente una mejor regulación del ámbito civil. Obvio, al decir tratados, al manejar nuevos principios para aplicación de normas jurídicas y los puntos de contacto, no podemos pensar a otra cosa más que Bonsanni era un precursor de la tendencia supranacionalista. Es decir, al decir que los tratados son fundamentales para resolver este tipo de problemas, pues supranacionalista, forzosamente, no hay ni vuelta de hoja. El segundo autor es un autor inglés, John Austin. Ustedes no sé si ya estén llevando o no filosofía. Si no están llevando filosofía, la van a llevar pronto. Pero Austin es fundamental en estudios de filosofía en derecho, principalmente por su concepción de lo que es una norma jurídica. Para Austin, las normas jurídicas eran mandatos que daba el rey a sus gobernados bajo el criterio de
Si no los cumples, te voy a sancionar. Esos mandatos eran lo que iba a generar forzosamente la perspectiva de cumplimiento de las normas jurídicas y por lo tanto, este cumplimiento era lo que el soberano esperaba de sus súbditos. Sin embargo, el caso específico de Austin decía, a final de cuentas, los mandatos del soberano solamente serán mandatos del soberano en el territorio donde reine el soberano. Cuando la persona sale de ese ámbito, sale de ese territorio, los mandatos ya no pueden ser aplicados. Entonces, lo que nos está diciendo en este caso el señor Austin es que los mandatos son territoriales y por lo tanto, siendo territoriales, solamente pueden regir en el territorio de donde es el soberano. Ante esta circunstancia, pues la pregunta sería, entonces quiere decir que ya no tiene la mayor oportunidad el soberano de aplicar leyes distintas a las suyas, pues aquí el punto es que el soberano solamente tiene fuerza en el territorio en donde manda. Por lo tanto, cualquier otra disposición que haya en cuanto a mandatos, pues ya no van a tener ninguna forma de poder hacerlos cumplir y por lo tanto no existen, no valen. Y esto implicaría forzosamente que ustedes la relacionen con el criterio territorialista, es decir, los mandatos o las leyes solamente rigen en el territorio donde el Estado emite sus disposiciones. Sin embargo, muchas veces podríamos pensar, es que es absoluto que entonces el territorialismo debe ser tan cerrado que no hay ninguna forma de aplicación de normas extranjeras o de derechos extranjeros. Pues fíjense que Austin no lo veía así. Austin decía, de alguna forma sí se tiene que aplicar derecho extranjero, o sea, sí se puede aplicar derecho extranjero a pesar de lo territorialista que es, pero debería de ser como una situación excepcional y solamente en caso de derechos adquiridos. Solamente en ese caso. Y ahí lo limitaba el señor Austin. Obvio es pensar que cuando estamos hablando de una excepción tan general como derechos adquiridos, pues lo primero que tendrían que pelear los jueces ingleses es, ¿de veras adquiriste el derecho o no lo adquiriste en lo absoluto? Y obviamente eso sería una complicación muy fuerte, porque ¿cuándo podríamos determinar que un derecho adquirido es o cuándo no es? Sin embargo, pues bueno, por muy territorialista que haya sido Austin, nunca negó que hay posibilidades de aplicación de normas extranjeras en un país. Y esto nos lleva al tercer personaje, que es John Story. Eh, Story es norteamericano. Story estudió en las escuelas muy prestigiosas de Inglaterra y Cambridge, seguramente Oxford, y llegó a ser jefe o juez del Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Obviamente, al estudiar en la Universidad de Oxford, estudia las tendencias de Austin, con las cuales simpatiza, pero también estudia la escuela holandesa del siglo XVII. Y entonces su visión es, si bien es cierto, el derecho es territorial, definitivamente debe de existir la forma de poder aplicar normas extranjeras, principalmente cuando los derechos adquiridos que se dan en el mundo sean derivados del comercio internacional. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puede haber derechos adquiridos. Él no considera que pueda haber derechos adquiridos en materia civil. Él no puede considerar que ya pueda haber derechos adquiridos en ninguna materia, salvo el comercio internacional. Y sería ciego, dice Story, que no podamos aplicar derechos extranjeros si benefician a los estadounidenses. Esto quiere decir que en una posición muy similar a la escuela holandesa del siglo XVII, pues el presidente de Estados Unidos, en un acto de generosidad,
podrá permitir la aplicación del derecho extranjero por causa de derechos adquiridos de estadounidenses fuera de Estados Unidos. Esto obviamente nos da una idea de que Story, a pesar de su base, digamos, territorialista, es más supranacionalista que alguno de los otros autores. Y a final de cuentas, estos tres precursores van a ser, junto con Dumoulin, Dargentre y los autores de la escuela holandesa, los precursores de las tendencias que actualmente conocemos, principalmente las precursoras, la supranacionalista, la territorialista y la autónoma. Pasemos al siguiente punto. La tendencia supranacionalista. La tendencia supranacionalista, recordemos, es la aplicación a problemas de derecho internacional privado, ya sea de tratados internacionales que resuelvan el conflicto de leyes o bien de la aplicación de normas extranjeras en el territorio para solucionar conflictos de leyes. La escuela supranacionalista, a su vez, se divide en dos, la escuela internacionalista y la escuela universalista. Entre los autores internacionalistas tenemos a Zitelmann y a Pillet. Zitelmann y Pillet hablaban de que la tendencia de la escuela es crear normas a nivel internacional para recepcionarlas en el ámbito interno y que puedan solucionar los conflictos de leyes. Aquí Zitelmann decía, hay que celebrar tratados como solución de conflictos de leyes para que entonces nosotros podamos resolverlos con base en tratados internacionales donde los estados de verdad consensúen esas formas de solución de los conflictos. En cambio, Pillet decía, los fines de la ley es que la ley resuelva. Y por lo tanto, a nivel internacional, se deben de resolver muchos conflictos internacionales para que cuando se recepcionen por la ley, sean reconocidos por todos los ciudadanos y quede resuelto el problema. A final de cuentas, como ya lo comentaba yo, los internacionalistas buscan la solución en el ámbito internacional y recepcionarlo en el ámbito interno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el tratado se va a volver ley dentro del Estado. Eso es lo que decían los internacionalistas. Aquí deberíamos también de incluir que los derechos extranjeros tal vez vienen en un ámbito internacional, pero habría que recepcionarlos en el ámbito interno para que la función del derecho extranjero sirva. En cambio, los universalistas, cuyos principales autores es Gita y Mancini, hablan de la forma contraria. ¿A qué me refiero? Técnicamente, ellos pretenden que la solución a los problemas internacionales se resuelva bajo bajo un criterio común de los estados para que entonces pueda emergerse a nivel internacional. Digamos que Estado A, que es el matrimonio para ti, Estado B, que es matrimonio para ti, Estado C, que es matrimonio para ti, hacemos una consensualización de conceptos y entonces hacemos un concepto de matrimonio, similar a lo que sería el derecho uniforme, que a final de cuentas la idea es que los jueces tengan los mismos criterios y que no puedan dar situaciones dispares. Bueno, precisamente Gita habla de que eso es posible en una comunidad mundial porque los criterios y los fines de los hombres pueden ser muy parecidos. Tal vez en su tiempo, pero definitivamente nosotros no perseguimos lo que persiguen muchas personas. Y en cambio Mancini hablaba de que es importante encontrar la justicia internacional bajo el criterio de que si nosotros logramos crear criterios uniformes para muchas figuras, la justicia internacional va a ser uniforme y por lo tanto va a ser una muy buena justicia. Esto, como decimos, los internacionalistas van de arriba hacia lo internacional hacia lo interno. Los universalistas van de lo interno hacia lo internacional. Entonces, ¿es hábil esta solución? No. Principalmente porque tanto internacionalistas como universalistas dejan mucho de lado el manejo del derecho extranjero bajo el criterio de que los tratados pueden ser mejor solución que los propios derechos extranjeros. Entonces, ante esta circunstancia, tendríamos que llegar a la conclusión
de que a lo mejor la técnica que quieren buscar tanto internacionalistas como universalistas tal vez no es la mejor. Pero, pues a final de cuentas, así lo manejaron. Ahora, la tendencia territorial, como ya dijimos, son países. Y entre los países que vamos a ver el día de hoy van a ser Francia y Reino Unido. Cuando terminemos con Reino Unido, lo vamos a dejar ahí. Terminaremos la próximo lunes con Estados Unidos y Latinoamérica, que si ustedes ven tienen a Chile, Argentina y a México. Entonces, es lo que vamos a hacer. Ahorita entramos con Francia y con Reino Unido y terminamos con los otros dos la próxima clase. Bueno, pues vamos con Francia. Francia, señores, es el país más territorialista que ha habido. Y pues obviamente, pues ahí se creó la escuela nacionalista, de territorialista con Dargentré. Y aunque Dumoulin peleaba por el supranacionalismo, pues el que permeó Francia, pues fue Dargentré. Y tan importante fue su influencia durante muchísimo tiempo que nuestros dos autores principales en Francia, Guy Boyer, que fue prácticamente lectura obligada en México, y Louis Lucas, que es otro autor contemporáneo de Francia, manejan unos territorialismos muy especiales. Por ejemplo, Nevoyer decía, no se puede pensar en la aplicación de derechos aplicados en los ámbitos internos. Decía, una ley es territorial cuando se les aplica a todos los casos que se puedan generar dentro de un territorio o que le atañen a este. Dicho de otra manera, es la ley buena que va a aplicarse a todos los problemas que se puedan generar en un país. Y decía, la ley territorial perfecta es aquella que resuelve todo. Vaya criterio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, yo creo que no hay un derecho que pueda resolver todos los criterios. Y desgraciadamente, como lo vamos a ver en algún momento, aplicar el derecho interno de un país a todo es como tratar de hacer una guerra y matar a todos con piedras, ¿no? O sea, tal vez algunos se morirán, algunos los irán, algunos ni les pegarás, pero pues es como pensar que para todo tienes que tirar piedras. Y yo creo que no va por ahí. Es más, ni el propio Niboyé pudo llegar a esa conclusión, porque Niboyé decía, bueno, aunque no estoy de acuerdo en la aplicación de derechos extranjeros, y aunque el mejor derecho es aquel que resuelve todos los problemas, decía, yo tengo una situación, la excepción es el comercio. O sea, el comercio es una excepción que le va a dar a las condiciones generales de del derecho internacional privado condiciones de excepción. Pero la excepción para estos países territorialistas es como que ya prácticamente no se pueda de otra forma, que ya prácticamente no haya otra solución, ya casi como que ya perdiste toda la posibilidad de resolverlo conforme a derecho interno, entonces aplica derecho extranjero. Pero es un caso excepcional, a eso se refiere con el caso de excepción. Ahora, otro autor francés es Pierre-Louis Lucas. Louis Lucas trata de ser un poquito más abierto, pues es más de este siglo, pero él habla de que todos los conflictos de derecho internacional privado tienen tres tipos de interés. Interés privado, interés nacional, interés internacional. El privado, pues es el que compete a las personas. El nacional es el que compromete a los países. Y el internacional, el que va a contenir, a concernir, a implicar a toda la comunidad internacional. Obvio, país territorialista, ¿cuál es el interés que debe prevalecer sobre los demás? No me importa que sean particulares y que se estén peleando. No me importa que la comunidad esté feliz. El interés más importante es el nacional. Y por lo tanto, esto le da implicaciones de que no se puede aplicar derecho extranjero en Francia. Hoy, obviamente, los franceses han tenido que controvertir todo eso y han tenido que ir partiendo en diferentes situaciones. Hoy el país es más supranacionalista que territorialista, pero estamos hablando de que por lo menos hasta periodos de los 50, Francia era territorialista a ultranza. Y obviamente, ante esa circunstancia, nosotros tendríamos que entender que por qué Francia era territorialista, pues obviamente la influencia de la escuela francesa del siglo XVI permeaba y mucho más la de Bertrand d'Argentré. Entonces, esa es la explicación referente a Francia. En Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
no hay tanto una escuela unificada, sino que hay dos tendencias. La primera tendencia es de Dicey. Dicey era un autor inglés de una universidad muy prestigiada, seguramente Oxford, en donde dice que no debe de haber aplicación de derecho extranjero salvo derechos adquiridos. Y para poder mediar que esta aplicación del derecho internacional privado pudiera darse, él recopiló casos jurisprudenciales para guiar criterios. Hay que recordar que Reino Unido es un derecho consuetudinario, es decir, está basado en la costumbre. Y allá no hay leyes, o sea, no hay leyes como decir, ay, pues chécate qué dice el código, no hay leyes en ese sentido. Entonces, ¿cómo se regula ese derecho consuetudinario? Pues cada vez que un juez da una opinión, da una solución, da una sentencia, ahí hay un precedente. Y ese precedente va formándose en los largos libros de leyes donde tú tienes que buscar el precedente que más se te acomode. Por eso los juicios en Estados Unidos, en Reino Unido, son de casos. Propongo el caso versus Johnson versus Jackson. Ah, muy bien, pero no, no se aplica porque es mejor el Smith contra Johnson. No, es que el Smith contra Johnson se aplican estos criterios, pero yo pienso que el Jackson contra Johnson es el mejor. Bueno, es caso contra caso, pero los casos son como si fueran los artículos de la ley. La idea es que la recopilación de casos jurisprudenciales que persevera Dicey lo que trata de buscar es que los jueces tengan, yo lo pongo con este ejemplo, que tuvieran como los caballos de carrera, que tienen dos cuadritos de tela ante los ojos y que nada más con esos cuadritos puedan ver hacia el frente. La idea es que se vayan por el camino donde van todos. Esa es la misma situación con Daisy. Recopilar los casos jurisprudenciales para guiar a los jueces y que apliquen los mismos criterios jurisprudenciales a los casos que se les aparezcan. Situación. En primera es, como ellos manejan muchas cosas, pero creo que no puede ser lo mejor. Lo mejor sería dejar en libertad a los jueces, como lo propone Cheshire. Cheshire dice, hay que darle libertad a los jueces. ¿Por qué? Porque ningún caso es parecido a otro. Y por lo tanto, si tú lo quieres guiar conforme a criterios de, de jurisprudencia, pues hay que pensar que los tiempos cambian y que las costumbres cambian y que las jurisprudencias pueden cambiar. Por lo tanto, hay que aplicar la ley caso por caso, pero hay alguna limitación. La limitación es la soberanía. El límite es la soberanía. No puedes aplicar normas extranjeras nada más porque tú quieras, sino que tienes que darle a la ley inglesa una situación de soberanía. Se tiene que aplicar el derecho interno. Otra vez ya nos quedamos sin tiempo.